Aleluya. Dios le bendiga mucho. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Amén. Está saliendo bien ahora, ¿eh? Aleluya. Muy bien, muy bien. Tomen sus asientos un minutito. Un saludo, un abrazo para todos los hermanos que han venido de diferentes departamentos, puedo decir así, localidades, pueblos. La verdad que acá esto es como una confraternidad, se convirtió en una confraternidad. Casi hasta en una confraternidad de nacionalidades también, porque no es solamente uruguayos, hay de alguna otra nacionalidad. Qué lindo que es ver el fruto también, el fruto, porque ustedes de alguna manera son el fruto de un trabajo de años, que comenzó con mucho sacrificio. La verdad que si uno lo mira a uno dice, ¿y cómo lo hicieron? Porque eran muchos kilómetros que había que hacer, en moto, en otros medios. La moto a veces se pinchaba, a veces había que ver cómo volvía, pero aquí está el fruto. Amén. Y quiero decirle algo a todos los que están aquí, que han hecho un esfuerzo para llegar acá, porque obviamente que hay un esfuerzo económico, de tiempo, que este tiempo es una buena inversión, porque es un tiempo que estamos invirtiendo para nuestro crecimiento espiritual, amén, para nuestro crecimiento, para que Dios nos hable en este tiempo que vamos a estar aquí, que algunos han venido con el anhelo de que Dios los renueve, de que Dios los bautice con el Espíritu Santo, otros han venido con algunas preguntas, y Dios tiene para cada uno de nosotros lo que necesitamos. Amén. Dios es todopoderoso. Amén. Con respecto a esta semana que se está celebrando a nivel mundial, obviamente que está la parte secular de la cual no participamos, pero sí participamos de lo que es bíblico. Lo que es bíblico sí, porque hay ciertas prácticas religiosas seculares no. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos recordando, haciendo énfasis? Porque, hermanos, en esta semana se celebra la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos días, obviamente que sucedieron muchos eventos en esa semana, que fue hace más de 2000 años atrás, que son el fundamento de nuestra doctrina y de nuestra fe. Porque, hermanos, en la cruz del Calvario el Señor dio su vida, derramó su sangre. Dice la Biblia que no fuimos redimidos ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa que Cristo derramó. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y cuando el Señor llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, fue hecho maldición por nosotros, llevó una maldición del pecado. Ahí hay una doctrina fundamental. Cuando el Señor muere en la cruz, hay varias palabras que el Señor dice en la cruz, este no es el tema en esta noche, pero para que vean qué importante que es poner énfasis en esto. El Señor dijo varias frases: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero dijo también, consumado es. Algunos entienden que ese consumado es como decir, bueno, en tus manos entrego mi espíritu, consumado es una frase más. No. Esa palabra en griego traducida al español significa la obra está terminada, está completa, está acabada, no hay nada que agregarle. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo. Amén, gloria al nombre del Señor. Fue perfecto. Amén, fue nuestro Cordero Pascual. Y obviamente lo que nos da esperanza, porque bien lo dijo Pablo, si solamente esperamos en Cristo para esta vida terrenal, somos los más miserables de los hombres. Pero Cristo resucitó, no está en la tumba. La tumba de Cristo estaba vacía.
cuando llegó Pedro, cuando llegó Juan, cuando llegaron las mujeres, la tumba estaba vacía. Cristo resucitó y la Biblia dice que Él es la primicia, fue el primero. Pero que en el día de la resurrección, así como el Espíritu de Dios levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo nos levantará a nosotros para que recibamos nuestro galardón, nuestra herencia, porque en Cristo tenemos herencia, para que estos cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción, para que lleguemos a ese lugar donde el Señor va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Amén, porque allá no va a haber tristeza, no va a haber muerte, no va a haber dolor. Va a ser un lugar que Dios tiene preparado. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Hermano, vale la pena servir al Señor. Esta vida es cortita, pero lo que Dios tiene para nosotros es la eternidad. A veces el diablo quiere mostrar una imagen lúgubre del cielo, ¿no? Y recuerdo cuando era niño que en las revistas que de Vigí, que en eso habían como unos dibujitos de humor, que el que moría iba a tocar el arpa. Y yo decía, pero ¿y toda la vida vamos a estar tocando el arpa? Ya es medio aburrida la cosa, ¿no? Hermanos, eso es una mentira. Cuando usted lee el Apocalipsis, porque la Biblia nos da algunos pincelazos, el cuadro completo no, porque eso es una sorpresa que Dios tiene preparada, pero la Biblia dice que delante del trono de Dios sale un río de agua de vida, que va a ser de sanidad, que a los lados del río va a haber árboles que van a dar sus frutos todo el año. Dice la Biblia que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde va a morar la justicia, la paz. Es tremendo. Lo que Dios tiene preparado es tremendo. Amén. Hermano, no pierdas ese galardón, esa herencia, pelea hecha a mano de la vida eterna. Amén. Así que la semana comienza el domingo, cuando el Señor entró con un pollino que se llama la entrada triunfal. Hay toda una enseñanza en eso. El Señor entró en un pollino, no entró en un Mercedes-Benz, no entró en una limusina, entró en un pollino, un manso y humilde. Amén. Después, hermano, continúa la Biblia narrando cómo el Señor entra al templo y purifica el templo, porque el templo se había convertido en un mercado persa donde se hacían negocios. Pero no solamente los que estaban ahí, los mercaderes, eran complicidad con los sumos sacerdotes y con los religiosos. El templo se había convertido en un comercio. No me puedo detener en ese detalle. Y el Señor hizo un látigo, pero no lastimó a nadie. El Señor no le pegó a nadie. Cuidado, tenemos que tener cuidado cuando leemos. Dice que trastornó las mesas de los cambistas y dijo: la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. No permito. Y lo que pasa es que los que estaban ahí ni sabían que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, era quien llenaba esa casa con la gloria del cielo. Y bueno, después la Biblia continúa narrando datos importantes de esa semana, como el Señor clamando en el huerto de Getsemaní. Dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, estaba bajo la presión, sabiendo que le esperaba la cruz del Calvario. Y les dijo a los discípulos que oraran y velaran, porque se aproximaba un momento difícil. Y había uno de los 12 que lo entregó, que lo vendió por 20 piezas de plata. Y cuando llegó la turba, el Señor dijo: ¿a quién buscáis? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Con los soldados romanos y los que venían. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que cayeron a tierra. Cayeron a tierra. No, el Señor no tocó a nadie. Cuando Él dijo: ¿a quién buscáis?, esa palabra de autoridad los derribó por tierra. Los discípulos huyeron, había miedo,
Pedro fue el único que dijo: Señor, yo te voy a seguir no solo hasta la cárcel, hasta mi vida. Y el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que tú me vas a negar 3 veces. Y el gallo va a cantar y te vas a acordar de esta palabra. Y Pedro dijo: jamás, Señor. Estos sí, estos debiluchos que son cobardones, estos sí pero yo no, yo. Y hermano, él estaba confiando en sus propias fuerzas, en sus propias fuerzas. Y cuando llegó al patio donde estaba el Señor ahí, el pretorio, había unas personas, y de pronto una mujer dijo: pero ese que está ahí, que está hablando, tiene un acento galileo. Ese era un discípulo de él. Y Pedro, hermano, ahí se asustó y dijo: a mí también me crucifican. No, yo no conozco. Y miraba así, y el Señor lo estaba mirando, y yo nunca lo vi, y tuvo 3 años y medio viviendo con él, y caminando, y andando, y recibiendo enseñanzas, pero fue en un momento de debilidad que se acobardó. Pero ¿saben una cosa? Cuando salió lloró amargamente. Judas fue a los fariseos y saduceos, pero Pedro fue a Cristo. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Y a la tercera vez se entristeció, porque en el español la palabra amor está traducida las 3 veces me amas, pero en el griego hay un griego que es fileos, hay otro griego que es eros, hay otro griego que es fileos, ágape, y bueno, ahí hay como 5 tipos. Entonces en una el Señor emplea otra palabra, y Pedro agacha la cabeza y dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Amén. Y el Señor le dijo: bueno, pastorea mis ovejas. Aleluya. Qué bueno que es el Señor, qué misericordioso. O sea, uno pensaba: lo va a rechazar, lo va a reprender, vaya a saber. Pero Pedro ya vino arrepentido. Y todos estos acontecimientos que tienen enseñanza para nosotros, ¿verdad? Y después, cuando lo crucificaron, hermanos, sucedieron muchas cosas, a tal grado que mientras lo estaban crucificando, y el Señor dijo: consumado es, y le traspasaron la espada, pasó todo lo que pasó, había un centurión romano. Un centurión es un soldado romano que creo que ejercía autoridad entre 80 y 100 soldados. Cuando vio eso dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Y después en la cruz, cuando habían 2 malhechores, porque ahí se cumple una profecía de 700 años que está en Isaías, en el libro de Isaías, creo que en el capítulo 53, que habla dice que como cordero mudo fue llevado al matadero, y bueno, y comienza a describir todos esos sucesos. Y se estaban burlando de él, especialmente uno de los malhechores se burlaba de él, pero uno dijo: nosotros estamos acá porque merecemos lo que hacemos, lo que merecemos estar acá por nuestros hechos, pero este que está ahí es el justo. ¿Se ve que él escuchó? Él debe de haber escuchado en algún momento, aunque era malhechor, le escuchó y conocía la palabra. Dijo: este es el justo. Nosotros sí estamos acá porque nos alcanzaron nuestras maldades, pero este es el justo. Y de pronto se levanta y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, él sabía que el Señor iba a venir en su reino, o sea que él sabía, había escuchado, sabía que el Señor iba a volver. Y le dijo: acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Si habrán enseñanzas para aprender. Y después en la resurrección, cuando Pilato le entrega el cuerpo a José de Arimatea, que lo sepultan en una tumba nueva, porque dice: porque con los ricos fue en su sepultura, porque fue la tumba de un rico, José de Arimatea y Nicodemo, que prepararon el cuerpo y rodaron una piedra, y en esa piedra se pone el sello del Imperio Romano, para que nadie viole
ese lugar. La persona que se atreviera a violar algo que tuviera el sello del Imperio Romano tenía que pagarlo con su vida. Y hermanos, cuando van las dos mujeres al sepulcro, de pronto aparece un ángel y la Biblia dice que sus vestiduras que eran como relámpagos blancas. Un ángel poderoso desciende ahí y la guardia dice, ¿qué sucedió con la guardia? A ver los que conocen la palabra. Los guardias cayeron a tierra, quedaron como desvanecidos ahí del susto. Hermano, un ángel resplandeciente con autoridad, dice que era como un relámpago que estaba ahí. Y las mujeres también estaban un poco asustadas, pero le dijeron, ustedes vienen a buscar a Jesús, pero no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos que Cristo ha resucitado. Y así hay tantas cosas, hermanos, que forman parte de nuestra fe, de nuestras convicciones, de la esperanza que tenemos, porque hay una tumba que es la de Mahoma, pero ahí está Mahoma, están los restos de Mahoma, la tumba de Buda, están los restos de Buda, y de así de muchos personajes famosos de la historia, pero en la tumba de Cristo no hay nada, está vacía, porque el Señor fue levantado de entre los muertos y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a abrir en Lucas 24. Bendito sea Dios. Libro de Lucas, capítulo 24. Ay, qué bueno, acá hay unos vasitos de agua. Muy interesante, gloria a Dios. Nos ponemos en pie para leer. Alabado Dios, bendito sea su nombre. Lucas 24, comenzando con el versículo 13 hasta el 27. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron a su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido al Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Tomen sus asientos, vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Adorado Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma te bendice, Señor. Hay poder en Cristo. Hay poder en la sangre del Señor. El Señor está aquí en nuestro medio, se mueve entre nosotros. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana. Dame a mí la autoridad, la unción para predicar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy toda gloria, honra y alabanza. Amén y amén y amén. Bueno, acá vemos a dos discípulos, definitivamente como que se sentían derrotados, ¿no? Frustrados. Iban caminando de espaldas a Jerusalén e iban caminando a una aldea que se llamaba Emaús. ¿Saben que en la vida, en algún momento de la vida, todo nos pasa que pasamos por momentos de frustración, o de crisis, o de duda, o de confusión? ¿Sí o no? Sí, no somos invulnerables. Hay momentos que el enemigo tira sus dardos sobre nuestra mente. Y allá iban estos dos hombres en esta crisis porque se les hacía difícil aceptar que el Cristo que los había venido a redimir, que iba a ser el Mesías, iba a terminar colgado en una cruz, humillado. Para ellos eso era un fracaso. Pero ese fue el plan más precioso que tuvo Dios para salvar a la humanidad. Ese fue un plan, hermano, que Dios trazó en el cielo para redimirnos a nosotros. Pero claro, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Y ellos volvieron y les costaba entender estas cosas. De hecho, algunos de los discípulos en esos días volvieron a sus oficios habituales. En Juan 21:2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, esto no está hablando de los tiempos cuando estaban con Jesús, sino que mientras Jesús había resucitado, pero todavía no les había aparecido. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y vamos a volver a la pesca. Vamos a volver, ¿verdad? En ese momento es que ellos no entendían. ¿Saben, hermanos, que todo esto es bueno hablarlo? Porque a veces nos pasan cosas a nosotros que como que no encajan. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué sucedió esto? Lo vemos como algo extraño, sin darnos cuenta que detrás de todo eso que está sucediendo está la mano de Dios, que es la que tiene el control sobre toda la cosa.
pero a ellos les costaba entender, como a nosotros también nos cuesta entender los planes, los propósitos de Dios, o los propósitos de Dios se llevan a cabo de una manera diferente a la que nosotros quisiéramos. Y bueno, vemos aquí el camino a Emaús se emprende cuando hay falsas expectativas. Porque vamos a analizar un poquito por qué ellos iban caminando hacia Emaús con ese sentimiento de fracaso, con esa tristeza, porque nosotros esperábamos, pensábamos que Él iba a redimir, como si eso no se hubiera llevado a cabo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos tenían otras expectativas. Y a veces nosotros tenemos falsas expectativas con respecto a los planes de Dios para nuestra vida. Y queremos que se haga de esta manera y que se haga de aquello, y Dios va a ser así. Pero Dios lo va a hacer como Él lo quiere hacer en tu vida. Y tenemos que aprender, ¿no?, a aceptarlo, que Dios va a llevar a cabo sus planes y sus propósitos, pero Dios tiene su forma de hacer las cosas. Ellos tenían falsas expectativas porque aún después que Cristo resucitó, en Hechos 1:6, ellos estaban reunidos con Jesús ya resucitado y le dijeron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora, en este tiempo? Ahí ya estaban algunos, ¿no?, que decían: bueno, si el Señor va a restaurar el reino, va a derrotar el imperio romano, quizás a mí, como yo fui el primero en seguir a Jesús, a mí me ponen de ministro, al otro a mí me ponen de secretario de Estado, y cada uno ya estaba ahí como entusiasmado. Y el Señor le dijo: el Padre ha puesto las sazones y los tiempos en su sola potestad, pero ustedes van a ir a predicar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a proclamar esta palabra hasta lo último de la tierra. ¿Saben que cuando uno a veces tiene cosas? Cuando yo iba a Puerto Rico, yo decía: qué lejos que es Puerto Rico. Y miraba desde la isla, ¿no? Digo, qué lejos. Y cuando vengo acá digo: qué lejos que es Uruguay. Y bueno, quizás parte de lo último de la tierra sea estas partes de acá, o estuve en Punta Arenas, que está frente a la Antártida. Hasta esos lugares ha llevado la palabra del Señor, lugares de Asia, del Medio Oriente, de Europa, en Australia, en todos los continentes la palabra de Dios ha sido anunciada. Mientras que los discípulos tenían un concepto muy pequeñito, muy superficial, muy mezquino, ¿no? Señor, vas a establecer tu gobierno ahora, nos vas a liberar del imperio romano. El problema no era político, el problema no era social, el problema que Cristo vino a solucionar era el pecado del hombre. Que el hombre le dio las espaldas a Dios, que el hombre iba camino a la perdición. Ese era y sigue siendo el problema del hombre. No es un tema social. Usted lo va a resolver con dinero, dándole ayuda, bueno, eso sí puede ayudarle en algo a la persona, pero el ser humano, la necesidad más grande del ser humano es la salvación. Y ellos tenían esa expectativa y pensábamos que Cristo iba a terminar en algo pomposo, íbamos a derrotar a los romanos, y el Señor, como calmó la tempestad, como calmó el viento, va a levantar la mano y va a volar el emperador, van a volar todo y vamos a gobernar. O sea, eso eran las cosas que estaban en su mente. Y saben, hermanos, que a veces muchos de nuestros conflictos son porque tenemos expectativas equivocadas. Es más, hay gente que se ha convertido pensando que después que se convierte en todo va a ser maravilloso. Sí, va a ser maravilloso en el sentido de que Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y nos espera algo glorioso. Pero en el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. ¿Cómo puede ser que tengo este problema? El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción o una enfermedad. Mientras estemos en esta tierra, Pablo dijo:
este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Y a veces hay conceptos equivocados, y qué importante cuando el Señor nos ayuda a corregir en nuestra mente esos conceptos equivocados. Así que caminos a Emaús también las mentes se confundieron, no le veían un propósito a todo aquello, lo entregaron los principales sacerdotes, decían los gobernantes, como que ellos no veían una meta, un propósito. Y definitivamente, hermano, en la Biblia estaba todo escrito, lo que el Hijo del Hombre, lo que Jesús iba a padecer para llegar a la cruz, porque tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Fue una batalla tremenda, hermano. Allí, hermano, en la cruz el diablo fue derrotado. Derrotado. Dice la Biblia que el Señor exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla. Y la Biblia aclara, de los que están arriba y de los que están abajo. Y sabe que va a llegar un día donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y hasta el diablo se va a tener que arrodillar. Tremendo, hermano. Tremendo lo que Dios hizo. Camino a Emaús se produce polémica, porque dice que cuando el Señor se les aparece a estos dos discípulos, dice que iban discutiendo entre ellos. Pero yo no entiendo esto, me imagino que hablan con él. Pero viste lo que pasó, ay, qué horrible. Y viste el que le dio la bofetada, ay, qué espanto. Y viste el que le sacó la barba. Y viste la corona de espinas. Y para ellos todo eso era un drama. Era un drama. Bueno, definitivamente fue algo que le hicieron. Pero todo eso ya estaba todo profetizado en la palabra del Señor. Y era necesario que eso ocurriera, aunque ellos no le veían propósito. Y cuando murió Jesús, ellos tampoco vieron propósito en la muerte de Jesús. Y lo mataron, pobrecito. Murió como un pajarito. No murió como ningún pajarito. Murió como esa Cordero que fue ofrecido en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Y por eso nosotros cantamos ese coro, esa sangre que vertió en la cruz fue la causa de mi salvación. Cada gota que destilaba era manchas que quitaba de mi pobre corazón. O sea, hermano, fue algo tremendo. Camino a Emaús, la fe se debilita. Allí iban ellos transmitiéndose, porque vieron, hermano, que el desánimo se contagia, y un desanimado con otro desanimado, fue horrible. ¿Te diste cuenta? Sí, fue horrible, yo lo vi, sí. Y viste cómo lo hicieron cargar la cruz, que se inclinaba así, y ellos como que iban alimentando, ¿verdad?, todo ese desánimo, esa tristeza, y sin levantar los ojos para poder ver lo que Dios estaba permitiendo, porque cada cosa que sucedía tenía un propósito de parte del Señor. Y hermanos, hay algo precioso que sucede aquí. Dice la Escritura que se aparece el Señor en el camino al lado de ellos. E iba caminando con ellos. Pero ¿saben que ellos no se dieron cuenta? Porque la Biblia dice que sus ojos estaban velados. Hermanos, quiero decirte algo. Quizás tú viniste buscando una palabra en esta noche. Tú viniste diciendo, ¿y por qué el Señor no está conmigo? Quiero decirte que el Señor va caminando contigo. ¿Y cómo no lo siento? Porque tus ojos espirituales están velados, pero esta noche el Señor los va a abrir. Mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te glorifica. Los ojos de ellos estaban velados y Jesús caminando con ellos, al lado de ellos, y ellos no se daban cuenta. A veces el Señor está cerquita y a nuestro lado, y no nos damos cuenta, estamos llorando en derrota cuando viene con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hermano, arriba, levántate, gloria al nombre del Señor, no temas, que el Señor está caminando contigo. Entonces el Señor le dice: ustedes están discutiendo, están hablando. ¿Qué están discutiendo? Y uno hasta como medio molesto. Pero ¿cómo puede ser? ¿Eres tú el único extraño en Jerusalén o forastero en Jerusalén que no sabes todo lo que ha ocurrido? Y Jesús le tiró un poquito la lengua y le dijo: ¿qué ha ocurrido? A ver, para dejarlo hablar, ¿no? Para que sacara el rollo. Porque a veces el Señor nos deja hablar. A ver, ¿qué es lo que tenés adentro? Sácalo, a ver, sacá ese rollo. No, que Jesús era el enviado de Dios y era el profeta y era poderoso en palabras y en hechos y era justo. Y nosotros pensábamos que nos iba a redimir, que nos iba a salvar. Pero ahora, pobrecito. Y hermano, era una cosa, hermano, como muchas veces nuestra naturaleza nos traiciona, pero a veces como el enemigo nos quiere meter desánimo cuando es tiempo de proclamar victoria y proclamarnos en triunfo, porque Cristo ha resucitado y está en nuestras vidas. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Hizo algo tan sencillo. Les dio un estudio bíblico mientras iba caminando. Un estudio bíblico hasta bien esquematizado. Dice, comenzando por Moisés. Cuando la Biblia habla comenzando por Moisés, se refiere a los primeros libros de la Biblia, de la Torá, ¿verdad? Que también habla, siguiendo por los profetas que profetizaban, porque hay profecías, muchas profecías en Jeremías, hay en Daniel, hay en Isaías, hay en otros profetas menores, palabras proféticas de Cristo, del Hijo de... Y el Señor comenzó a hablarles, pero no lo dice la palabra. No dice en la Escritura, y les iba citando la Escritura, y esto que me van escuchando, es cierto lo que dice, eso estaba escrito. Y el Señor les seguía hablando, pero ustedes no leyeron lo que dice el libro de Isaías, como cordero mudo fue llevado al matadero, y esto, y aquí dicen, ay, pero es verdad, la palabra de Dios dice eso, ¿cómo es que no reparamos en eso? Y el Señor seguía con el estudio, siguió todo por la palabra del Señor, era consecutivo, estructurado, dice que empezando por Moisés, por los profetas, les explicó lo que decían de él. Aleluya. Hasta que llegaron al lugar donde ellos iban. Llegaron a una aldea llamada Maús y llegaron a la casa. Y el forastero, hasta ahí forastero, hizo como que seguía. Y yo creo que no podemos dejar que el forastero de noche, vamos a invitarlo a entrar, por lo menos que pose acá. Y lo invitaron, lo sentaron en la mesa, trajeron pan. Y cuando el Señor parte el pan y les dice, vamos a dar gracias. Aleluya. Y cuando el forastero parte el pan y da gracias, se le cae el velo de los ojos. Aleluya. Ay, qué lindo cuando el Señor te saca el velo. Ay, qué lindo cuando el Señor nos saca el velo, porque a veces estamos ciegos espiritualmente. Gloria a Dios. Y no estamos viendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Y estamos llorando. Y estamos tristes cuando Dios tiene algo grande para nosotros. Y de momento uno dijo, era Jesús. Pero no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Ardía. Maravilloso Dios. Cuando Él hablaba la palabra, había un fuego en nuestro corazón. Gloria a Dios. Qué tremendo, qué poder, qué poder el de Cristo, que mientras hablaba a estos se les encendió un fuego espiritual, porque era palabra de vida, porque era palabra de Dios,
porque era Dios ministrándole, porque era Dios llevándose la confusión. En esta noche que Dios se lleve toda confusión, porque era Dios el Señor llevándose toda duda, porque era el Señor llevándose toda interrogante. Porque mira, hermano, que nosotros tenemos dudas y tenemos interrogantes y tenemos nuestras confusiones, pero no podemos avanzar mucho con esas cosas. Tenemos que despojarnos, tenemos que dejar que el Señor se apareje al lado nuestro y camine con nosotros y nos ministre la palabra, y a través de la palabra, gloria al nombre del Señor, ilumine nuestras mentes, ilumine nuestros corazones, aclare nuestras mentes. Gloria a Dios, se lleve, hermano, todo pensamiento negativo, porque mire que tenemos pensamientos negativos también. Hay personas que tienen una lucha tremenda en la mente. ¿Y será que resucitó? Y me dice, no, pero eso no pasa. ¿Y no pasó con Tomás? Los discípulos todos decían, Jesús resucitó. No, eso no me lo trajo. Venían otros, vimos la tumba, vimos un ángel. Ustedes estaban emocionados. No, vimos. Y él dijo, si yo no veo las marcas de los clavos en sus manos, la llaga en su costado, yo si no veo eso, no creo. Y el Señor le dio una lección muy grande. Y a veces nosotros, hermanos, miren, por esas cosas, por estar dudando, porque la incredulidad, hermano, es un obstáculo muy grande en la vida cristiana. Voy a contar un testimonio cortito. Mi esposa hace años que estaba batallando con el tema de la vista, que la sociedad no la operaba, pero que si estaba NACE, sí la operaban en el hospital de los ojos, que si la sacábamos de la mutualista que estaba ella, miren, y vuelta para acá y para allá. Y todo se trancaba, no podíamos. Después fuimos al oftalmólogo de la mutualista que estamos, y la oftalmóloga le dijo, ¿y cuánto me cuesta la operación? Bueno, le vale $3,000. No, cada ojo. Yo le dije, Anita, vámonos más rápido que ligero acá, que no tenemos ni 3.000 ni el diezmo de 3.000. Entonces apareció, yo no sé si a Anita se lo dijeron o ella lo vio, que una fundación que estaba en la misma mutualista, que ya estaba, hacían un descuento importante. Y Anita se comenzó a hablar y a dialogar, hizo unos trámites ahí, hablaron con ella y le dijeron, bueno, vamos a dejarle en $1,500 cada ojo. Entonces le dije, Anita, no. ¿Y de dónde, Anita? ¿Y de dónde? Si llegamos a fin de mes ahí. Pues, contando, porque todos tenemos que vivir un poquito en fe, ¿no? Y Anita de pronto me dijo, Ernesto, yo me voy a operar ahí. Y quiero que te despreocupes totalmente porque Dios me lo va a proveer. Gloria a Dios. Ahí en ese caso el Tomás era yo. Yo era el Tomás, incrédulo. Entonces de pronto, creo que la misma persona que le dijo eso de la rebaja, le dijo, Anita, queremos hacer algo. Mi esposo me dijo algo. Te vamos a regalar la operación de un ojo. Y Anita me lo dijo, ¿viste? Yo te sí, pero faltan los otros 1.500. Seguía como Tomás yo, hermano. No solamente no solamente quería mirar las marcas, sino quería meter el dedo adentro de las marcas. Y de pronto ella fue a su doctora de cabecera, estaba hablando con ella. La doctora le agradeció, le dijo, Anita, tú oraste por mí para que me dieran más horas y ya me dieron un día más para atender y esto y lo otro. Y de momento una llamada en el teléfono de Anita. Y le dijo, doctora, ¿yo puedo atender el teléfono? Sí, porque yo estoy mirando algo acá en la computadora, estoy mirando, mientras yo miro, tú atendés.
Y se puso a hablar con otra hermana. Dijo, no, estoy aquí contenta porque Dios me proveyó para un ojo y estoy haciendo cuestiones para operarme. Y esa hermana le dijo, bueno, se está acercando la fecha de tu cumpleaños. El otro ojo te lo pago yo. Gloria a Dios. Y después se paseaba adelante bien. Aleluya. Gloria a Dios. Tomás Yenta. Hermanos, el Señor sigue haciendo milagros. Y la incredulidad es un obstáculo. Y son cosas que en esta noche tienen que salir de nuestra vida, la incredulidad. No, Pastor Yenta. ¿Sabe lo que soy yo, Pastor Yenta? ¿Qué es usted? Yo soy el último orejón del tarro acá en esta iglesia. Que uno se sienta el último orejón es una cosa, pero para Dios tú no eres el último orejón. Tú eres su hijo amado. El Señor murió por ti, pagó el mismo precio que por mí. Despójate de eso. Tú no eres el último orejón del tarro. Aleluya. Pastor Yenta, a mí mi mamá me decía que el que nace papito no llega a corneta. Y yo nací papito, Pastor Yenta. No. Despójese de esas cosas. Y guíese por lo que le dice el Señor, porque el Señor tuvo que hablarle a esos discípulos y quitar de la mente mucho criterio equivocado, mucha tristeza, mucha confusión, estaban frustrados hasta la frustración. Y hermanos, cuando esos hombres fueron ministrados por Cristo, es que qué importante cuando el Señor ministra a través del Espíritu Santo. Se lleva la frustración, se lleva la tristeza, se lleva la confusión, se lleva los por qué y los para qué, gloria al nombre del Señor, se lleva las interrogantes, se lleva las intrigas, gloria al nombre de Jesús. A mí nadie me quiere en esta iglesia, porque el enemigo pone eso en la mente. Nadie me ama, hermano, usted sabe, pastor, están orando para que yo me vaya de la iglesia. ¿Sabe que hay gente que el enemigo le mete eso en la cabeza? Porque yo fui pastor y me lo han dicho. Están orando. Y digo, ¿quiénes están orando? Dígamelo, porque yo conozco a los miembros y conozco gente que la quiere, que la ama, y usted está... Pues no sé, a mí me parece, a usted le parece. Pero sáquese eso, porque eso son trabas, son ataduras. Y su corazón tiene que arder cuando el Señor le comience a dar la palabra y cuando el Señor le quite el velo. Aleluya. Y el velo es oscuro, no permite ver la realidad. Y en esta noche Dios va a quitar el velo. Dios se va a llevar las dudas. El Señor va a hablar. El Señor va a ministrar. Vamos a ir poniéndonos de pie, hermanos y hermanas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, vamos a hacer algo. En esta noche vamos a destinar un tiempito y vamos a hacer un llamado. Si alguien entiende que Dios lo está llamando a pasar aquí adelante, vamos a estar orando. El Señor se está glorificando. El Señor está rompiendo ataduras. El Señor está quitando aquello que no nos permite ver. Y no tengas temor, pasa hasta aquí adelante, que hay espacio, que hay lugar. Pasa hasta aquí. No tengas temor, no tengas vergüenza. Mi esposa va a estar orando, gloria al nombre del Señor. Mi esposa va a estar orando y mientras esperamos a los demás que van a pasar aquí adelante, ya le digo a mi esposa que empiece a orar, gloria al nombre de Jesús por las almas que van a pasar aquí adelante. Gloria al nombre de Jesús. Porque esta es una noche de victoria. Esta noche de victoria, noche de triunfo, noche de bendición. Alabado tu nombre, Jesús. Alabado tu nombre, Jesús. Alabado tu nombre, Jesús.
Alabado tu nombre, Jesús. Alabado tu nombre, Jesús. Alabado tu nombre, Jesús. Renueva, 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 renueva. En esta noche, Señor, vivifica, vivifica. Llévate toda tristeza, todo problema de baja autoestima, todo problema, Señor, de personas que se sienten heridas, lastimadas. Sánalos, Señor. Que esta sea una noche de bendición, de triunfo, de victoria. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba.